nombre completo es Kaelum Neurocenter. Buenas tardes, vamos a dar inicio, ya son las 6:03. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta emisión. Recordando, durante este mes nos dedicamos a hablar de TDA, porque este mes es el mes de la concientización del TDA. Y el día de hoy vamos a hablar de emociones y TDA, que es un tema sumamente interesante. Ya ustedes lo irán viendo. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a nuestra invitada, que es la psicóloga Catalina Cuevas Gutiérrez. Ella es psicóloga por la UNAM. Actualmente está adscrita al Centro Integral de Salud Mental de Cuautitlán y se encuentra realizando una maestría en terapias contextuales en la Universidad de Almería. Bienvenida, psicóloga Catalina, a estos webinars de Kaelum Neurocenter. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, uno de los pilares de las dificultades a trabajar con el trastorno de déficit de atención, pues es la disregulación emocional, o sea, esta dificultad para regular las emociones y esto a la vez de controlar la conducta, ¿no? Entonces, muchas de los pacientes, tanto niños como adultos, uno de los principales problemas que tienen es poder regular su conducta, ¿no? Cuando hay una emoción negativa, cuando hay un enojo, cuando hay una frustración. Entonces, la psicóloga Catalina Cuevas nos va a explicar acerca de las terapias contextuales en el tratamiento del trastorno por déficit de atención. Y bueno, la primera pregunta que le voy a hacer a la psicóloga Catalina es que nos defina qué es una terapia contextual. Obviamente, a lo mejor estamos familiarizados con el tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero muchos de nuestros seguidores a lo mejor no tienen claro qué es una terapia contextual. Entonces, si nos puede explicar, psicóloga Catalina, por favor. Claro que sí. Las terapias contextuales o de tercera generación vienen de la evolución a partir de la terapia de la conducta. La terapia conductista se dice que es la primera generación, luego vino la segunda generación, que es la terapia cognitivo-conductual, pero las terapias contextuales que son de tercera generación no nacen de la segunda generación, no están ligadas tanto a la terapia cognitivo-conductual, sino más bien vienen de la evolución del desarrollo de investigaciones de la primera ola. Entonces es hasta desarrollos posteriores que se empiezan a configurar este tipo de terapias contextuales o de tercera generación. Las más representativas se encuentran la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, mindfulness, la terapia analítico-funcional. Son entre las principales. También hay terapia de integración de pareja, ¿no? Entonces, eso es como entre las principales que podemos encontrar. Muchas gracias, psicóloga. Bueno, entonces, damos inicio entonces a la presentación acerca de las emociones. Doctora Yariela, psicóloga Catalina. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo voy a comenzar describiendo qué es la regulación emocional y después Catalina nos va a contar qué es la disregulación emocional. Esta disregulación emocional es sumamente importante, lo iremos describiendo a lo largo de la presentación. En la edad adulta genera más complicaciones incluso que la inatención. La regulación de las emociones es la capacidad para modificar el estado emocional con el fin de promover conductas adaptativas que nos hagan llegar a objetivos. Para yo poder regular mis emociones tengo que lograr ser flexible, tengo que lograr mantener la atención en el estímulo que es más relevante. Y no, cuando yo logro regular mi emoción,
esta no se ve afectada, o no hay disregulación, como lo va a describir en adelante Catalina, por estímulos que estén en el ambiente. Y bueno, entendemos que, y por eso es que yo me interesaba enlazarlo con TDA, porque esto no ocurre en el TDA. El TDA no logra mantener la atención en los estímulos más relevantes, no logra jerarquizar. Entonces, Catalina, adelante con qué es la disregulación emocional. Claro, muchas gracias. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a entender este concepto como la dificultad del individuo para poder regular las emociones en cuanto a la concordancia con el estímulo, el tiempo que va a durar la respuesta, la intensidad de esta, ¿no? Y la conducta que se va a ejecutar. Entonces, en este esquema que les estoy presentando, veamos que dentro del contexto que vivimos, nosotros estamos continuamente recibiendo estímulos, ¿no? Estamos ante situaciones que generan en nosotros algún tipo de reacción emocional. A partir de esa emoción que se genera en nosotros, nosotros reaccionamos de alguna manera, es decir, emitimos algún tipo de comportamiento. Esto nos pasa a todos, personas con diagnóstico y sin diagnóstico. Sin embargo, por ejemplo, en las personas, o en este caso los niños, que no tienen trastorno por déficit de atención, la reacción que van a tener a un estímulo va a ser de tamaño moderado, va a concordar con lo que está ocurriendo, ¿no? Si bien a lo mejor puedo yo enojarme y me enojo un poco, pero así como me enojo, vuelvo a regresar a un estado de calma, ¿no? Y no genero deterioro en mis relaciones sociales. En cambio, con los niños que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mi respuesta emocional va a ser intensa, dependiendo de la emoción, enojo, miedo, vergüenza, etcétera, ¿no? Voy a tardar más tiempo en regresar a mi estado de calma, ¿no? Algunas veces voy a presentar esta emoción intensa sin que necesariamente haya algo que lo amerite como tal, y entonces esto va a generar malestar en las personas que me rodean. Padres, compañeros, maestros. Eso es lo que vamos a estar observando. Adelante, Yari. No sé si te interrumpí. No, continúa. Ok, sí. A mí me gusta explicar a la disregulación emocional como una especie de montaña rusa, en el que de repente la emoción va a fluctuar, pero esa emoción va a ser muy intensa. Y esa emoción depende de si es placentera o displacentera, pues quien la vive la está padeciendo. Y esto a mí me gusta mucho mencionarlo porque cuando vemos a los pequeños con disregulación emocional es muy fácil etiquetarlos como berrinchudos. Y esta disregulación emocional se padece. No sé qué opinas, Catalina. Sí, así es. Y muchas veces algunos factores de los que vamos a encontrar en estas conductas de los niños no es que necesariamente sean voluntarios, sino que tienen que ver con otros factores implicados que ahorita vamos a estar explicando, ¿no? Entonces, la idea es poder entender esto para poder comprender sus causas y otorgar estrategias que sean efectivas para su intervención y que no haya consecuencias, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Ahora bien, para poder regular nuestras emociones se requiere de algunas funciones. En este caso se llaman funciones ejecutivas. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, vamos a ver que hay un retraso en el desarrollo madurativo de una función, en este caso yo voy a hablar de la inhibición de respuesta. Esta función ejecutiva me permite que haya unos segundos, un lapso de tiempo entre el estímulo que yo estoy recibiendo y la respuesta que ejecuto. Es la que nos permite detenernos antes de actuar. Cuando la tengo, puedo yo evaluar la situación. Cuando la tengo, puedo pensar en cuáles son las consecuencias de hacerlo. Pero si no la tengo, entonces voy a estar actuando de manera automática. Entonces, cuando menos veo, ya insulté, cuando menos veo, ya golpeé, cuando menos veo, ya arrojé un objeto, ya grité, ¿no? Ya aventé la silla, ya me levanté de mi lugar, ¿no?
Interrumpir, Entonces, rompir cosas. exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estas funciones se van enlazando en esta expresión de conducta. Entonces, esta inhibición, ¿no?, de respuesta nos va a servir para resistir esa tentación de decir algo de lo que después podamos arrepentirnos, ¿no? De hecho, es una de las partes que vamos a tratar de estar entrenando para poder hacer en los niños conductas más eficaces, ¿no? Entonces, muchas veces por este motivo es que los demás niños o los hermanos no quieren jugar con ellos, ¿no? Que se deteriora la relación entre madres e hijos, ¿no? Y que a su vez también, finalmente, la conducta es interaccional y por cada conducta del niño va a haber una respuesta de los padres. Y entonces esto incrementa la probabilidad, por ejemplo, de que los niños reciban maltrato o reciban algún tipo de conductas hostiles por parte de los padres también. Yo quiero agregar, esta disregulación emocional surge cuando un comportamiento frustra los intereses del individuo. Se traduce en expresiones excesivas, como lo mencionabas. Esta aparición de la expresión emocional es rápida y mal controlada. Esto es a lo que le vamos a llamar labilidad, y nos van a estar escuchando mencionar la palabra labilidad. Quiere decir estos cambios repentinos en el estado de ánimo. Y pues en esta disregulación, como yo lo menciono, puede detonar por la atención a estímulos que para quien no la presenta son irrelevantes, y en los que sí tiene una fijación importante quien tiene TDA. Y bueno, aquí yo quiero describir o quiero responder a esta pregunta: ¿por qué quien vive con TDA puede presentar disregulación emocional? Y actualmente creo que cuando hablamos de TDA estamos obligados a evaluar regulación emocional. Los síntomas core o los síntomas centrales del TDA: inatención, hiperactividad e impulsividad. Pero la desregulación emocional suele ser una constante, y por eso es que me interesa ponerla sobre la mesa, porque se explora poco y deteriora mucho la calidad de vida cuando no se trata. Entonces, bueno, sabemos que hasta el 70% de los adultos con TDA, independientemente de la comorbilidad, van a tener síntomas de disregulación emocional, y entre el 30 al 45% de los niños. Algo muy importante es que la presencia de la disregulación emocional nos va a hacer predictor del curso del TDA. Presencia de disregulación emocional en la infancia nos va a permitir pronosticar presencia de deterioro familiar, relacional y laboral. ¿Qué ocurre en la disregulación emocional y el TDA? Pues tenemos que, como sabemos, todas las estructuras anatómicas asociadas a TDA, corteza prefrontal, amígdala. La amígdala se describe que está aumentada en funcionamiento. Estructuras como la corteza prefrontal, donde se localizan las funciones ejecutivas que nos describía Catalina, como son inhibición, automonitoreo, principalmente. Estas dos funciones ejecutivas son muy importantes y se encuentran localizadas, como les digo, una de las zonas es corteza prefrontal. Esta inhibición que nos describía Catalina, yo siempre la describo que es como el freno de mano o como la rampa de frenado que en la carretera nos permite maniobrar y no estrellarnos, nos permite estar a salvo. Esta rampa de frenado es más corta en quien tiene TDA o no tiene freno de mano, por describirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, la amígdala, que es el lugar en donde se detectan las emociones, está hiperactiva, está aumentada en funcionamiento. Y eso es muy importante porque el TDA este hiperfuncionamiento en la amígdala va a hacer que sea hipersensible a estímulos como gestos, tono de voz,
Y entonces esto va a hacer que hiperreaccionen ante situaciones que originalmente no tienen intención de agresión y que pueden ser percibidas por quien tiene TDA como agresión. Aquí es muy importante mencionar, y parte de porque el TDA presenta disregulación emocional, el TDA tiene bajo automonitoreo, no tiene buen automonitoreo. ¿Qué es el automonitoreo? Les mencionaba yo una función ejecutiva que nos permite reconocer expresión facial, tono de voz e intención. Y al no tener buen automonitoreo, distorsiono la información. Esto va a hacer que tenga una percepción errónea emocional y que, bueno, mi respuesta sea equivocada y que tenga problemas porque puedo parecer el peleonero del salón o la peleonera del grupo porque estoy hiper reaccionando. Aquí también quiero mencionar y detenerme que se asocia la presencia de disregulación emocional a aquellas familias en las que los padres también tienen fallo en la regulación de emociones. Esta disregulación se va a traducir en hostilidad hacia los niños. Y esa hostilidad, a su vez, va a ser un factor detonante de disregulación emocional. Algo que Catalina tal vez me pueda ayudar, seguramente me va a ayudar a ampliar. En terapia dialéctico-conductual se habla constantemente de la invalidación. Y esto, la invalidación, es algo a lo que está sujeto el TDA a lo largo de su vida y que es detonante para disregulación emocional. No sé si aquí quieras agregar algo, Catalina. Sí, la invalidación puede mostrarla a los padres, como por ejemplo, el niño puede decir, tengo hambre, y los padres pueden decir, no, no tienes hambre, en realidad lo que pasa es que no quieres hacer la tarea, me estás poniendo pretextos. Y entonces es como si los padres dieran el mensaje de que ellos conocen más que el niño lo que el propio niño siente, ¿no? O a lo mejor el niño puede decir, no, es que me da pena. No, no te da pena. Ándale, vamos. Entonces, al no validar el deseo del niño, no reconocerlo, el niño muestra dificultad, 1, para poder nombrar sus emociones, 2, reconocerlas como válidas y 3, poder tener una expresión emocional adecuada, ¿no? Porque también muchas de estas familias invalidantes castigan las expresiones emocionales y recompensan los estallidos de conducta y los estallidos emocionales, ¿no? O sea, muchas veces cuando el niño está expresando algunas veces las cosas de manera adecuada, ¿no? Ignoran o postergan la satisfacción de la respuesta que el niño está pidiendo y entonces hacen el reforzamiento de conductas no deseadas. Hasta que el niño estalla, entonces se brinda la atención o entonces se satisface la necesidad que el niño estaba solicitando. Estos van a ser factores que van a estar contribuyendo en esto y esto puede mantenerse hasta en la adolescencia, en la adultez y también puede favorecer el desarrollo de otros trastornos comórbidos. Sí, justo aquí yo quiero agregar, tener TDA es factor de riesgo para desarrollar trastorno límite de la personalidad y en ambos trastornos hay disregulación emocional. Así es. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de presentar disregulación emocional? No son pocas. La disregulación emocional limita mucho. Recordemos que la información la filtramos a través de la emoción. Estamos tristes, vemos las cosas de una manera, estamos enojados, las vemos de otra forma, ¿no? La emoción nos impulsa, nos ayuda a organizar, nos ayuda a amplificar la información y además puede atenuar las conductas. ¿Qué ocurre cuando aparece la disregulación emocional? La forma en la que nos relacionamos se ve afectada. No tenemos claras las señales sociales, tenemos dificultad para interpretarlas. Nuestro autoconcepto y nuestra autoestima se ven afectados. Existe dificultad para internalizar y generalizar normas, porque si no leo las señales, no entiendo las normas y los límites. Y bueno, esta dificultad en la regulación emocional también hace que el TDA
fácilmente se comprometa con una falla en la inhibición, le cueste trabajo cumplir promesas, guardarse y realizar favores. Todo esto tiene que ver con la disregulación emocional. Pero ahora, Catalina, cuéntame, por favor, cómo se trata cómo se expresa, perdón, está adelantada, cómo se expresa la disregulación emocional en niños. Así es. Espérame, porque creo que sí, son estas dos, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí, la siguiente, por favor. Esa. Ok. Entonces, en los niños vamos a ver síntomas intensos y frecuentes, más allá que en la población de los niños general. Vamos a ver baja tolerancia a la frustración, vamos a ver irritabilidad, vamos a ver tristeza, vamos a ver cambios de humor. Y entonces los podemos ver expresados en estas conductas, ¿no? Gritar, aventar cosas, contestar cuando te están regañando, insultar, a pares, llorar, ¿no? Abandonar actividades porque no puedo con ellas, ¿no? Aislarse, golpearse, ¿no? Todo esto que nosotros podemos observar cuando decimos que un niño está haciendo una rabieta, ¿no? Sentarse en el piso, no querer moverse, no querer soltar un objeto, no querer abandonar un lugar, ¿no? Pues llanto prolongado durante tiempo, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a poder estar observando, ¿no? Puede golpear, morder, patear, ¿no? A sus cuidadores, por ejemplo. Esas son expresiones que podemos ver. Cierto, y esta disregulación emocional se expresa, como tú lo mencionas, de esta manera cuando hay enojo, pero también es disregulación emocional, esa tristeza profunda que de repente manifiestan, que no es depresión, sino que se entristecen porque se sienten rechazados. Esa tristeza profunda también es disregulación emocional. El llanto fácil, de repente pueden hacerles un comentario, también sobre reaccionan y lloran. También se me ocurre, y seguramente todos lo hemos visto, todos los que conocemos a alguien con TDA, de repente pueden ser sumamente eufóricos, expresar una emoción como de mucha alegría, también inmotivada, y que puede no entenderse por el entorno. Tú te enfocaste principalmente en describir la expresión del enojo, pero bueno, estás de acuerdo conmigo que disregulación emocional también es todo esto. Así es. En alegría pueden brincar, correr en situaciones inapropiadas, ¿no? Aplaudir, hablar en un tono de voz más alto del apropiado, por ejemplo, ¿no? Cierto. Y ahora yo voy a describir cuáles son estas manifestaciones en adolescencia y edad adulta. Como mencionaba, sobrereacción emocional, explosividad, impaciencia, irritabilidad continua. Es muy frecuente ver esta manifestación de irritabilidad en TDA adultos. La falta de motivación, yo lo ilustro de la siguiente manera, es como si se les acabara la gasolina a los 5 kilómetros. Entonces empiezan con mucho entusiasmo, se acaba la motivación. Pueden ser hipersensibles a la crítica, pues por esto que siempre he mencionado, que historia de vida de constantes observaciones por errores, los cambios drásticos en el estado de humor. Y bueno, aquí está muy asociado esto que ya había yo descrito, las habilidades parentales deficientes son un factor detonante de disregulación emocional. La disregulación emocional también se puede expresar a través de este gusto por la adrenalina y esta conducción a altas velocidades. La labilidad emocional, que son este llanto fácil, o estos cambios drásticos en el estado de ánimo. Y estos cambios se caracterizan por ser breves,
y frecuentes, y ser evaluados por el entorno como incomprensibles o exagerados. Estas etiquetas suelen ser escuchadas a lo largo de su vida por quien tiene TDA. Catalina, cuéntanos, ¿cuál es la intervención de la disregulación emocional en el TDA en los niños? Sí, pues lo primero que les pongo es que hay que dividirla en bloques porque realmente son varios módulos que hay que ir trabajando con el niño y varían respecto a la edad que tiene. Con niños más pequeñitos, sí hay que empezar desde que pueda identificar sus distintos estados emocionales. Por ejemplo, hay un libro muy gráfico que es El monstruo de colores, que te enseña a identificar alegría, tristeza, enojo, miedo, ¿no? Va asignando un color, ¿no? Y va mostrando ejemplos del monstruo, ¿no? Tranquilidad, y también deja la apertura, ¿no? En esta parte de que con el tiempo se van complejizando, pues, nuestras emociones. Entonces, para los niños más pequeños hay que enseñarles a discriminar entre felicidad, tristeza, enojo, pena, ¿no? El amor, por un lado, ¿no? Que aprendan a nombrarlo. Esto que estoy sintiendo, ¿cómo se llama? ¿No? Porque no es lo mismo la estrategia que voy a dar para resolución al enojo que a lo mejor la estrategia que voy a dar para afrontar la vergüenza o la tristeza. Entonces, lo primero es identificar, ponerle un nombre. Vamos con la siguiente, por favor. Sí, aquí, Catalina, es frecuente que cuando en la entrevista les pregunto a los niños, ¿cómo te sientes? La respuesta siempre es bien, pero les cuesta mucho trabajo ponerle nombre a la emoción. Y eso pues, es una constante en el TDA, la dificultad para identificar las emociones, este automonitoreo del que les hablaba hace un momento. Y pues estoy de acuerdo contigo que este es el primer paso, ¿no? Identificar cuál es la emoción y cómo me siento cuando estoy en esa emoción. Sí. Por ejemplo, muchas veces funciona ponerles ejemplos. A mí me pone, por ejemplo, ¿no? A mí me pone feliz jugar con mis juguetes, estar con mi familia, ¿no? Cuando yo hago esto me siento alegre, es como si quisiera brincar, ¿no? Por ejemplo, en el monstruo de colores dicen, la tristeza, cuando estás triste, a veces quieres estar solo y es como si estuvieras chiquitito, ¿no? Por ejemplo. O cuando describen el enojo, dicen, bueno, le llaman rabia, dicen, la rabia arde como el fuego y es feroz y le cuesta trabajo apagarse, ¿no? Por ejemplo, son maneras con palabras sencillas en las que les puedes ir explicando, ¿no? Dice, el miedo es como si siempre se estuviera escondiendo de algo, y así. Y este mensaje importante que hay que decirles desde pequeños, que las emociones comunican, que sirven para algo, que no hay emociones buenas ni malas, que todas las emociones tienen una utilidad. Así es. ¿Por qué te enojas? Cuando te enojas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás registrando? ¿Para qué te sirve el enojo? Para no invalidar, ¿no, Catalina? Porque si no, le ponemos, no debes enojarte, no debes llorar, no debes, o sea, todas las emociones se expresan por alguna razón. Entonces, a mí me gusta preguntarles, ¿qué pasaría si nunca te enojaras? ¿Qué pasaría si un niño de tu escuela que siempre te pone el pie y tú nunca te enojaras? ¿Qué crees que pasaría? Y ellos suelen decir, pues me seguiría poniendo el pie. O si les digo, si un niño te da zapes, pues me seguiría dando zapes. Y entonces le digo, si tú te enojas, ¿qué crees que pasa? ¿No? O sea, el enojo te da la energía suficiente para poder decirle, ¿sabes qué? No me vuelvas a tocar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el enojo, por ejemplo, nos permite esta parte de poner límites. O, por ejemplo, a lo mejor un poco de temor me permite a lo mejor, si yo no tengo temor y me acerco a todos los perros, aunque algunos gruñan, ¿qué es probable que me pase? A lo mejor el temor me permite identificar esas alarmas en las cuales si hago alguna situación puedo resultar dañado, ¿no?
¿no? Entonces, esta función adaptativa que tiene cada uno de ellos, la alegría indica que esto lo haga más veces porque esto me va llenando mi ser, esto me va acercando a la vida que quiero tener, ¿no? La tristeza me ayuda, si yo la expreso, puedo recibir el apoyo de las personas que necesito. Si no la expreso, los demás no lo van a saber. A lo mejor tal vez necesite estar solo, pero si no lo digo, tal vez entonces no obtenga la respuesta que yo necesito, por ejemplo. De acuerdo, entonces reconocer emociones y además conocer la utilidad de cada una. Así es. Y otro asunto importante después de poderla nombrar es poderla reconocer en el cuerpo, porque no vamos a poder hacer una estrategia para regular o para, digamos, poder controlar o poder impedir que siga subiendo hasta un nivel de estallido si no tomo la conciencia de que está ocurriendo. Si no me doy cuenta de que algo está pasando, no lo puedo parar. Entonces necesito poder reconocer las señales en mi cuerpo que me indican que algo está sucediendo, estas señales de activación. Entonces, generalmente siempre nos ponemos de ejemplo y nombramos otros ejemplos de señales de activación corporal. Yo, por ejemplo, les digo, a mí me da un pinchazo en el estómago, ¿no? Un pinchazo en el hígado cuando me estoy empezando a enojar. Aprieto los puños, hay quien siente calor, hay quien se pone rojo, ¿no? Hay quien le duele la cabeza, hay quien aprieta los dientes, ¿no? También a veces experimentamos otro tipo de situaciones, como de que empezamos a pensar, a tener pensamientos desagradables, ¿no? Entonces, les digo a los niños, ¿ustedes qué es lo que sientan? Y entonces algunos muestran mayor dificultad y otros muestran mayor facilidad para esta identificación y cada uno desde su particularidad pues lo siente, ¿no? ¿Cómo se siente el miedo, ¿no? Algunos se lo sienten como ganas de ir al baño, ¿no? Algunos les sudan las manos, ¿no? Algunos quieren hacerse bolita, ¿no? Dependiendo de las distintas emociones, cómo se siente la alegría, como ganas de brincar, como una energía extra, ¿no? Etcétera. Sí, estoy completamente de acuerdo porque es un buen momento todavía para flexibilizar y hacer un cambio si estás identificando y reconociendo. Después ya, unos segundos después ya se actúa. Así es, así es. Y entonces, una vez que ya lo nombré, una vez que ya vi que mi cuerpo se está activando, entonces conviene poder identificar el grado en el que lo estoy sintiendo. Y esto conviene por varios motivos. Por ejemplo, como para poder comunicar. A lo mejor yo puedo decirle un niño puede decirle a su mamá, ¿sabes qué? Esto me molestó y estoy amarillo. Oye, como en la analogía del semáforo. Oye, ¿sabes qué? Esto me pone rojo, ¿no? En esta analogía de precaución y alto, ¿no? O esta parte del volcán. Me gusta esta parte del volcán porque va como desde abajo hasta arriba en la explosión, ¿no? Y me gusta también esta parte de la alberca porque es hasta dónde te llega el agua. Yo les digo a ellos, es mucho más fácil maniobrar cuando el agua te llega a las rodillas o a la cintura que cuando el agua te está llegando aquí. O sea, imagínate que te metes en una alberca y no sabes nadar. ¿Dónde crees que sea más fácil? Yo les digo, utilizar las estrategias es más fácil cuando estamos en verde, cuando apenas va comenzando los llevamos a las rodillas. Ya cuando estamos hasta acá arriba vamos a tener que utilizar otras. Pero siempre promuevo el que empiecen a utilizar las estrategias cuando están en niveles bajos, porque es mucho más fácil y generan menos deterioro. Entonces también se les puede decir del 1 al 10, como si fuera un termómetro, etcétera, de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Entonces, la idea es que haya este tiempo suficiente en los niños, a lo mejor que son un poco más grandecitos, pueden empezar a lograr esto, identificar qué tengo ganas de hacer, ¿no? Quisiera golpear, quisiera irme de aquí, quisiera pararme, irme corriendo, y si lo hago, ¿me va a ir bien
o me va a ir mal? ¿Me meto en un problema o lo resuelvo? ¿No? Esta es la parte que más interesa que ellos, aquí hay un procesamiento cognitivo, vaya, ¿no? Entonces interesa enlazarlo con esta parte para que ellos puedan evaluar el impacto que van a tener sus conductas en los demás, porque esta parte de repente está rota, ¿no? Ellos emiten una conducta, pero luego no interpretan el por qué las demás personas reaccionan como reaccionan, ¿no? Entonces, buena parte de lo que queremos hacer es esta asociación entre estímulo-respuesta, conducta y consecuencia, ¿no? Entonces, queremos parte de esto, ¿no? Identificar que si lo que yo voy a hacer no me trae una consecuencia positiva, entonces genere una conducta alternativa. Pero para poder flexibilizar, es decir, para poder evaluar otra opción de respuesta, tengo que ser capaz de inhibir, y para ser capaz de inhibir tengo que ser capaz de disminuir la emoción. Entonces, como tú lo comentas, lo importante es enseñarles desde las primeras etapas para que logren evaluar, porque si estoy muy enojado, inmediatamente golpeo o rompo o grito. Actúo, exacto. Y ya me metí en problemas, y eso va a tener una consecuencia que en el momento no soy capaz de dimensionarla. Al TDA se le caracteriza por la dificultad de aprender del error. Así es. A ver, ¿podrías ver si atrás hay una? Ok, bueno, sí. Ok, sí. ¿Está primero? Sí, por favor. Entonces, para bajar la emoción, ¿no? Considerando esto que nos decía la doctora Yarila, entonces, por ejemplo, podemos implementar ejercicios de respiración que hay que modelarlos y hay que enseñarles a hacer con ellos, ¿no? Están, por ejemplo, los ejercicios de respiración profunda, están estos ejercicios de contracción, relajación, ¿no? Y hay ejercicios de mindfulness, ¿no? El mindfulness me va a permitir estar presente en el aquí y en el ahora, no enfocarme en mi contenido mental, en mi mundo de pensamientos, ¿no? Y justamente va a trabajar en poder ampliar este espacio entre que yo recibo un estímulo y emito una respuesta. Como material que es accesible para poder trabajar, está este libro que pongo aquí, que se llama Tranquilos y Atentos como una rana. Es un audiolibro, trae audios para que los practiquen los niños con sus padres, porque eso es un asunto muy importante. Porque yo siempre les digo, ¿no? O sea, no le podemos pedir a los niños algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Entonces, no funciona mucho que le digamos, vete a hacer tus ejercicios de respiración. En general funciona más el hacerlo de manera conjunta. Vamos a respirar, vamos a practicar. En general, proponemos que primero se hagan como a manera de rutina, manera de buena práctica, para que en el momento en el que sea el momento álgido de que se esté expresando la emoción, entonces pueda yo tener ya a la mano una respuesta alternativa, ¿no? Estos trae unos ejercicios en los que te enseña a observar tu respiración, ¿no? A notar tu pensamiento, las pausas que hay entre cada respiración, cómo se mueve tu abdomen, ¿no? Cómo fluyen los pensamientos. Hay ejercicios para facilitar el dormir, hay ejercicios para cuando estás enojado, hay ejercicios para cuando estás estresado. Te dicen, imagina que eres un espagueti, imagina que estás suavecito, o imagina que eres un cubo de hielo y te vas deshaciendo, por ejemplo, y así están adaptados para los niños, ¿no? Y para que los vayan haciendo con sus padres. Es muy interesante, ¿no? Aquí quiero agregar mindfulness en especial es útil para disregulación emocional.
y para mejorar la atención o para entrenar la atención. Es una de las premisas de mindfulness, es una cosa a la vez. Somos más eficientes cuando hacemos una cosa a la vez. Entonces, como tú lo mencionas, si estamos atentos a la emoción, dejamos de poner atención a los pensamientos y la tarea es regresa a la respiración. Así es, dicen, en tu vientre no hay pensamientos, ¿no? Presta la atención ahí porque ahí no hay pensamientos. Entonces, este libro yo también lo conocía, lo he revisado y apoyo la recomendación, Catalina. Sí, por ejemplo, a veces el cambiar de escenario puede ser algo eficaz, porque a veces que los niños se mantengan en el mismo escenario en el que está ocurriendo, supongamos, un incidente, una discusión con otros compañeros, con sus padres, con sus hermanos, el permanecer ahí aumenta la probabilidad de que continúen las interacciones y dure más tiempo este episodio. Entonces, con los chicos les promovemos y hablamos con sus padres porque esto también conlleva a la par un proceso psicoeducativo con los padres. Entonces, tanto lo proponemos como con los chicos como con los padres, de que los chicos puedan pedir un tiempo, de que ellos puedan decir, por ejemplo, ya noté que estoy enojado, ya noté que mi cuerpo se activó, ya noté que estoy en verde pasando a amarillo, ¿sabes qué? Dame un tiempo. Entonces, para este tiempo es favorable tener un lugar público, no que se vayan y se encierren en su cuarto, por ejemplo, sino a lo mejor un lugar en un rincón de la sala, no este rincón de pensar, ni es un rincón donde se van castigados, no, sino es un lugar seguro o bien para poder respirar, pero también como para poder descargar, ¿no? O sea, a lo mejor este exceso de energía o estas ganas de apretar o a lo mejor si tengo ganas de aventar, es mucho más preferible que yo aviente este peluche dentro de este entorno, que es donde sí se vale, a que yo aviente el vaso de cristal y luego me regañen y termine castigado, ¿no? O sea, también se vale que haya un lugar donde sí se valga hacer ciertas cosas dentro de ese entorno, ¿no? Y es muy recomendable que si ellos piden este tiempo, no ir tras ellos como decimos, no, pero espérame, no he terminado contigo, ven para acá, ¿dónde vas? ¿No? Sino reforzarlo, ¿no? O sea, ok, ve, ¿no? Después de que ya estés más tranquilo podemos hablar. Incluso para los padres es importante que ellos también cuando noten que ya se perdió esta función comunicativa, de que ya lo único que quiero es ver quién va a decir el punto final, corten también. De hecho, es preferible que corten mucho antes, porque en ese momento ya nada más es una relación de poder, ¿no? Una lucha por el poder. Aquí yo quiero subrayar esto que dices, es muy frecuente. Me toca con mucha frecuencia escuchar a los papás que van detrás de los niños cuando los niños se alejan. Y lo único que hacemos es mantener la conducta, es avivar el fuego. Cuando estás disregulado y estás escuchando los regaños, te enojas más, tu conducta se muestra más disruptiva y entonces es importantísimo darle su espacio. Algo que me gusta a mí decirles es, toda emoción pasa. Nadie se mantiene todo el tiempo enojado, nadie se mantiene todo el tiempo triste. Entonces, esto ayuda cuando estás disregulado, ayuda a saber qué va a pasar. Así es. Adelante, doctor. Sí, gracias. Katy, preguntan en nuestro auditorio que si es normal que los niños con trastorno de déficit de atención se angustien en exceso y que siempre tengan miedos. Pues no sé, pero yo en la práctica he visto que los niños que no tienen tratamiento o que llegan de inicio generalmente tienen miedos. ¿Qué les podríamos responder a nuestro público, Katy? Bueno, pues que hay que evaluar la situación para ver que no haya una situación de comorbilidad de un trastorno afectivo, porque en el trastorno por déficit de atención es hasta cierto punto común que pueda haber la existencia de un trastorno de ansiedad o algún otro. Entonces yo diría detenerse para ver que no hay alguna comorbilidad. Completamente de acuerdo. La angustia no es propia del TDA.
La ansiedad no es propia del TDA, suele ser una comorbilidad. Gracias, Catarina. Te interrumpimos en esta diapositiva. No sé si querías agregar algo. No, básicamente es eso. Gracias. ¿Ibas a comentar algo más, Carlos? Pues bueno, quería comentar acerca de la importancia del estado de ánimo y cómo los niños que tienen un trastorno de internalizado, como llamaríamos ansiedad o depresión, tienen mayor probabilidad, ¿no?, a tener este tipo de problemas de disregulación emocional, ¿no? Incluso ante una pérdida, por ejemplo, ante una situación, los niños es normal que se vuelvan más irritables o que les cause más problemas regular sus emociones que antes sí lo hacían. Y hago este énfasis porque la disregulación emocional en niños que no han tenido a lo mejor previamente estos síntomas y empiezan a presentarlos, probablemente se trate de un trastorno de ansiedad o de depresión, ¿no? Por eso es que en la historia clínica tenemos que evaluar cuáles son los antecedentes, ¿no?, del desarrollo. Carlos, gracias por comentar esto, porque la disregulación emocional no es exclusiva de TDA. Es importante evaluar si no estamos hablando de otra entidad en adultos, como ya lo había mencionado, y es la siguiente. Perdón, antes de que me siga adultos, ibas a terminar con la intervención en niños, ¿verdad? Sí, pues es a la par que hay que trabajar con los padres, ¿no? Porque tener hijos apela mucho a la congruencia. Entonces, como padres, les digo en los grupos psicoeducativos, o sea, si tú gritas, entonces le estás diciendo que se vale gritar. Si tú mientes, estás diciendo que se vale mentir. No se vale esta parte arbitraria de decir porque yo soy grande o porque yo sé por qué lo hago y tú no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, tanto por aprendizaje vicario, ¿no? Como para fomentar esta parte de la interacción positiva en ellos, yo le digo a los papás, ustedes van a hacer sus propios conejillos de Indias, le digo, antes de que ustedes traten de incidir en algo, en que los niños se controlen o incidir en controlar la conducta de los niños, primero tenemos que aprender a regular nosotros nuestra propia conducta, porque esto es interaccional. Y finalmente los padres son quienes disponen y hacen los arreglos en el escenario donde finalmente el niño ejecuta las conductas. Entonces, en buena parte, el que los padres aprendan, por ejemplo, a ellos a contender con su propio enojo, ¿no? A frenar sus propios estallidos, ¿no? A contender la hostilidad, el castigo físico, ¿no? Entonces, por aprendizaje observacional, los niños van a aprender que eso es lo que se puede hacer, ¿no? Conforme los padres puedan decir, ¿sabes qué? Espérame tantito, porque ahorita ya estoy enojado, voy a darme 5 minutos, entonces los niños van a aprender que eso es lo que se vale hacer. De lo contrario, vamos a decir una cosa con el discurso y otra cosa con las acciones, y entonces no se hace un cambio de conducta. Cierto. Siempre lo comento, los padres son los primeros maestros y es importante observar qué le están enseñando a los niños. Adelante, Carlos. Sí, exacto. Yo creo que esto de que yo me acuerdo de cuando estudiaba psiquiatría infantil, que varios maestros decían que los papás iban y les dejaban al niño en terapia, ¿no? Y que pues ya no sabía nada, decían yo cumplo con traerlo a tratamiento y pues bueno, ¿no? O sea, como que todo se lo dejaban al terapeuta, ¿no? Hoy sabemos que pues, los padres están con sus hijos en una semana, pues, prácticamente 8 horas mínimo, ¿no? Y en la terapia pueden estar lo mucho 1 hora a la semana, ¿no? Entonces, si comparamos el modelo conductual de más de 40 horas contra 1 hora a la semana, pues obviamente si no se trabaja desde la psicoeducación, desde trabajar con los padres, pues es una tarea imposible en 1 hora poder quitar, aparte de todas las conductas que se siguen aprendiendo, que se mantienen en casa. Es parte indispensable del tratamiento. A mí me gusta explicarles mindfulness a los papás a la par que a los niños, porque así lo viven y se van dando cuenta del efecto.
Cuando les explico, lo hago a la par, es una forma de empatizar y además de que vean el beneficio de mindfulness, lo que logra en ellos. Y ¿cuál es la disregulación emocional? Y era lo que iba a comentar yo hace un momento, no es exclusiva del TDA, se encuentra presente en otros trastornos como es el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, el trastorno límite de la personalidad. Y en la edad adulta, ¿cómo se trata la disregulación emocional? Algo que quiero destacar es el tratamiento farmacológico incide en la disregulación emocional. Para TDA se ha visto que tiene efecto sobre disregulación emocional. Especialmente los estimulantes tienen mejor tamaño del efecto respecto a los no estimulantes. Entonces, es indispensable cuidar que se mantengan en tratamiento farmacológico. Y algo muy importante que no podemos dejar de observar es que hay factores que nos disregulan a todos. Cuando no dormimos, cuando tenemos dolor, cuando tenemos alguna molestia física, si no estamos tomando el tratamiento para una enfermedad que tengamos. Entonces, esto es importantísimo también tener en cuenta porque recordemos que con frecuencia el TDA no planea, con frecuencia el TDA deja de dormir y pues desde luego que se pueden disregular más. Mindfulness también está indicado para TDA en la edad adulta y hay habilidades más, hay muchas otras habilidades que se realizan en grupo. La terapia dialéctico-conductual de la que hablábamos tiene actividades que para mí son muy útiles en TDA. No me voy a detener para hablar de DBT, pero yo estoy segura que puede ser útil o muy útil en el TDA para disregularse. Ya hay artículos que lo estudian. Y bueno, contamos con 5 minutos escasos. Catalina, te quiero agradecer enormemente tu disposición y tu tan agradable plática. Y no sé, Carlos, si haya preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, hay preguntas acerca de que si los niños con trastorno con déficit de atención pueden desarrollar actitudes obsesivas y si es un síntoma de comorbilidad. El TDA coexiste, hay asociación entre TDA y trastorno obsesivo compulsivo. No es la comorbilidad de las más frecuentes, pero sí se describe, sí están presentes ambos diagnósticos. Y aquí, con mucha frecuencia, quien tiene TDA hacia la edad adulta desarrolla conductas obsesivas compensatorias. Se va dando cuenta que es sumamente desorganizado y empieza a tener lugar para todo y orden para todo y necesidad de escribir y necesidad de revisar. Pero esto es diferente a trastorno obsesivo compulsivo. De lo que yo estoy hablando son conductas obsesivas compensatorias. Sin embargo, sí puede coexistir TDA y trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, yo también quiero agradecer a la Katy Cuevas su participación. Y pues muchas gracias si nos das su número, si nos das dónde te pueden contactar. También si alguien quisiera alguna intervención contigo, dónde pueden llevar a sus niños. Muchas gracias, Katy. Perdón, Catalina, el número lo vamos a postear y el nombre en los comentarios, pero si tú lo quieres decir, adelante. Gracias. Bueno, quisiera agradecerles a ustedes por haberme invitado. Fue un placer para mí estar aquí. Mi teléfono es 55 25 37 45 22 y yo me encuentro dando consulta aquí en Cuautitlán. Pónganse en contacto conmigo y ya les doy más información. Muchas gracias, Catalina. Gracias, Carlos. Nos vemos la siguiente semana, por favor. Vamos a hablar de TDA y pareja. Es un súper tema. Por favor, no se lo pierdan. Y con este tema vamos a terminar la serie de webinars dedicados a TDA. Hasta la siguiente Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Catalina. Súper tema. Bye. Bye.